Buscamos diferentes enfoques que nos ayuden a interpelar, conocer, reflexionar y comprender hechos de la realidad. UNAM en línea te propone La Mirada de Especialistas. Diferentes escenarios y un abanico de perspectivas. La Mirada de Especialistas por FM Universidad. El 31 de marzo se celebra el Día Mundial de las Copias de Seguridad. Un tema que antes pensábamos por ahí, bueno, está esta cuestión delimitada a quienes están en el ámbito, a los profesionales del área. Hoy en día todos es un tema que nos compete, a todos nos preocupa, a todos los que tenemos un dispositivo, que usamos las nuevas tecnologías, las computadoras. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué significa esto de, bueno, las copias de seguridad? ¿Cuáles son las plataformas? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué recomendaciones? Bueno, para canalizar todas esas dudas, aprender y conocer y compartir con todos ustedes, hoy nos visita en la radio de la universidad Marcelo Puerta, quien es jefe de la división del Centro Operativo de Redes, Departamento de Gestión de Recursos de Redes y Comunicaciones, del programa UNAM Transmedia de nuestra universidad. Muy buenos días, Marcelo, muchas gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bien, y pensamos en esto de las copias de seguridad. La importancia hoy en día de tener en cuenta esto. Bueno, nos gustaría que nos expliques cuál es la realidad actual y de qué manera nosotros que utilizamos, digamos, los distintos dispositivos, qué plataformas contamos para poder tener aseguradas esas copias de nuestros materiales. Bueno, tengamos en cuenta de que estamos usando permanentemente muchísimos dispositivos electrónicos, todos ellos generan información que guardamos. Hay muchísimas plataformas que nos permitirían ayudarnos a hacer copias de respaldo. Como decías, antes las copias de respaldo se consideraban algo exclusivamente técnico dentro de las empresas, etcétera, pero hoy día es evidente que todos guardamos muchísima información en nuestros celulares, nuestras computadoras personales, etcétera, y que sería más que deseable tener copias de respaldo de eso. Como alternativas para copias de respaldo podemos tener muchísimas opciones, desde opciones pagas hasta opciones gratuitas. Uh-huh. Hay plataformas como las de Google, las de Dropbox, Mega, como para nombrar las más conocidas en nuestra zona, que nos ofrecen espacio de almacenamiento gratuito y mecanismos que nos permitirían a un usuario final, una vez instalada la aplicación de esas empresas, mantener una copia de respaldo permanente de los contenidos que nos interesan. Uh-huh. Así que son opciones muy fáciles de operar, con políticas muy transparentes y que facilitan muchísimo a los usuarios poder respaldar la información importante que tengan en sus dispositivos. Uh-huh. Y si hablamos de copias de seguridad y de su importancia es porque estamos pensando que hay un problema que cada vez pareciera nos preocupa más y requiere también más dedicación por parte de quienes están en el área, es pensar, bueno, de qué manera, primero saber cuáles son esos factores que influyen o inciden en esa pérdida de información. ¿Quiénes están detrás de esto? Históricamente, cuando las copias de seguridad se empezaron a trabajar, se consideraba como riesgoso la pérdida del dispositivo, el disco, el equipo donde yo estaba guardando la información. Esto estamos hablando de fines de los 80, los años 90. Con la irrupción de Internet y el acceso a las redes, a los contenidos, etcétera, ya no es el daño de un equipo ya no es el principal motivo para hacer copias de respaldo. Una empresa de seguridad que trabaja mucho en Latinoamérica realizó una encuesta hace poco para ver justamente
en los usuarios cuántos hacían copias de seguridad, qué tan importante lo consideraban, etcétera. Y lo que encontraron es que si bien la mayoría de los encuestados, un 90%, todos decían que hacer copias de seguridad era importante, el 63% de ellos habían perdido información por el robo de los dispositivos, notebook, teléfonos, etcétera. Y por no tener copias de respaldo, toda la información que contenían esos dispositivos las perdieron. Y en el ámbito empresarial, la mayor preocupación por la pérdida de información está dado más que nada por ataques cibernéticos, en los que ataques se le denomina ransomware, que encriptan la información que tengan las computadoras de la empresa, dejándolas imposibles de operar y perdiendo toda la información que contengan sin que sea esa información borrada físicamente, sino que se encripta y se le niega el permiso de uso al usuario original. Eso también es un grave problema y por eso también las copias de seguridad en las empresas está tomando mucha más relevancia. Y esto, en verdad, digamos, constituyen ciberdelitos, digamos, en nuestro país está legislado eso, pero, digamos, más allá que está legislado, la gente, digo, las víctimas de estas situaciones, cuando ocurren, digamos, están como desamparadas, porque ¿y ahora qué hago? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué tenemos que hacer para, digamos, preservar? Bueno, hablabas de las plataformas, los usuarios en general. ¿Cuáles son las recomendaciones que les darías para evitar estas situaciones? Bueno, para los usuarios en general, la verdad que las recomendaciones son de prestar mucha atención a lo que recibimos, a la información que se recibe, los mensajes que se reciben. Tengamos en cuenta que la mayoría de los casos en los que un usuario es vulnerado por algún ciberdelincuente, en la mayoría de los casos eso se produce por lo que se llama ingeniería social en la jerga. Es buscar una forma de engaño convincente para el usuario, en el que se le convence de que entregue su información personal. De esa forma, por ejemplo, se han hecho muchísimos ataques robando identidades de WhatsApp, por ejemplo. Últimamente se ha vuelto muy popular eso. Una vez que pueden acceder a la cuenta de WhatsApp, convenciendo al usuario original de que tenía que cambiar su cuenta, que había sido bloqueada, etcétera, por distintos medios. Una vez que se le convence al usuario, toman control de su cuenta y a partir de ahí comienza un ataque a todos los contactos de esa persona, solicitándole dinero, etcétera. Y en realidad ha sido, dentro de la zona, ha sido un ataque bastante fuerte en los últimos meses, y que han tenido, si uno considera que el 10% de las cuentas que uno tenga en el celular son convencidos de que hagan una transferencia, en el volumen recaudan muchísimo dinero. Y es una de las formas más comunes. Así que lo principal es prestar atención a quién se está comunicando, por qué, no confiar en todo lo que le dicen. Las empresas, por lo general, como política, nunca piden información personal porque ellos ya la tienen, así que no necesitarían estar solicitando claves ni datos personales a nadie, porque ellos ya cuando crearon la cuenta ya recabaron esa información, así que tener eso en cuenta y prestar atención a las comunicaciones que uno recibe.
pareciera que nadie está exento de esto, pero hay que tener en cuenta todas estas formas, estas nuevas modalidades que, en cuestión de minutos podés ser víctima o podés ser estafado, digamos, en sus diversas formas, ya sean también las cuentas bancarias, ¿no? Son un gran problema para los bancos, por ejemplo. Para las instituciones bancarias es una carrera constante el asegurar sus servicios en línea, porque constantemente los bancos están tratando de actualizar sus sistemas y sus métodos de trabajo, pero también los delincuentes también se actualizan y es una carrera constante entre ambos. También en el tema de los sistemas bancarios, la mayor parte de los ataques también tienen como principal vector, vamos a decir, la ingeniería social. Uh-huh. Buscar convencer al usuario que está recibiendo una comunicación oficial de la entidad bancaria solicitándole información. Uh-huh. Por eso lo principal es leer detenidamente la comunicación que uno tiene, verificar si esa comunicación viene realmente de la institución bancaria. Hasta los logos son similares, por ejemplo, en los correos electrónicos. Lo que se hace generalmente... A primera vista cualquiera puede confundirse. Exacto, la idea es esa, confundir al usuario. Uh-huh. Entonces lo que hacen es robar el diseño de la página, uh-huh, del banco, de los logos, toda la parte visual. Hay mecanismos en los navegadores web, ahora se vuelve un poco más difícil, pero hay mecanismos para que yo pueda presentarte una página web que a primera vista es idéntica a la página de login de mi home banking, pero que en realidad no está alojado en los sistemas del banco. Cuando yo pongo mi información para acceder, el atacante está recabando mi usuario, mi clave, etcétera, y la página va a responder como que tuve un error al poner mi clave y me va a redirigir a la página original del banco, por ejemplo. Entonces yo como usuario, el primer intento, cargo la información, me da un error, el usuario dice, bueno, habré equivocado algo, uh-huh, vuelve a poner su información, pero esta segunda vez sí lo hace en la página del banco y accede. Pero el primer paso inicial, el atacante se hizo con la información de mi acceso y después puede acceder a mi cuenta bancaria. Uh-huh. Por eso se pide siempre que cuando entremos al home banking y demás, revisemos en los navegadores web que sea una dirección web válida, que esté firmada por el banco, los certificados, verificar los certificados de seguridad. Eso pueden ver uh-huh, al principio de la URL hay un candadito o una llavecita que uno al cliquear ahí puede verificar si esa página es realmente del banco o no y tener esas precauciones en el acceso al home banking. Uh-huh. Excelente, así que bueno, hay mucho para aprender. Marcelo, te invitamos en otra oportunidad a continuar hablando de otros temas que son sumamente útiles, prácticos, necesarios para estos nuevos tiempos. Marcelo Puerta, charlando hoy sobre el Día Mundial de las Copias de Seguridad. Muchas gracias. Gracias.